¿Eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido hecho hijo de Dios? ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Te has arrepentido y has creído de todo corazón en nuestro Señor Jesucristo? Una evidencia de que has pasado de muerte a vida, muy importante, y de la que quiero hablar hoy, es que ahora amas a la iglesia de Dios. Y cuando hablo de iglesia de Dios, no me refiero a un templo, sino que ahora amas a los creyentes, amas a tus hermanos en la fe. Esta evidencia de salvación es una de las evidencias de salvación, pero es una evidencia muy importante. Tan importante que el apóstol Juan se atrevió a escribir lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Acá viene la evidencia de fe genuina, en que amamos a los hermanos. Y se atreve a decir más: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Hoy muchos dicen que aman a Dios y aman a los hermanos, pero no se congregan. Muchos dicen que aman a Dios y aman a los hermanos, pero tienen más amistad con alguien del mundo que con un creyente. Hermanos, es para autoexaminarnos esto. ¿Realmente estamos en la fe? ¿Realmente amamos a los hermanos en Cristo? En la introducción a la carta a los romanos, el apóstol Pablo abre su corazón y tiene algunas palabras personales a los hermanos en Roma y nos deja ver este amor por la iglesia de Cristo. Pablo era un apasionado por el Evangelio, pero también un apasionado por la iglesia. Amaba a Cristo, pero amaba también a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Quiero que veamos estos versículos y quiero extraer de ahí dos formas claras y prácticas en que el apóstol Pablo nos enseña que podemos desde ya ponerla en práctica para realmente ejercer este amor por la iglesia de Cristo. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Este domingo que pasó grabé la predicación que seguía de Romanos, la continuación que estamos viendo el libro de Romanos, pero salió con mucho ruido la grabación, así que decidí hacer este video para comentar brevemente lo que vimos en la prédica de Romanos, para no perder la continuidad de esta carta que estamos estudiando. No nos hemos olvidado de 2 Timoteo. Algunas veces también subiré algo de las 7 iglesias que estamos viendo en la capilla Brinkrum, pero no quiero perder la continuidad que estamos teniendo con Romanos. Y vemos en esta introducción, en el capítulo 1 de Romanos, que Pablo nos enseña la forma práctica de amar a la iglesia de Dios, sin esperar a que la iglesia esté pasando necesidad, porque una forma en que la Biblia nos dice que debemos mostrar este amor y que no sea solo un amor de palabra, es decir, yo amo al hermano pero no lo demuestro, una forma de mostrar el amor por la iglesia de Cristo es supliendo la necesidad. Si el hermano tiene hambre, le doy comida. Si el hermano no tiene dónde quedarse, lo hospedo, ¿no? Es supliendo la necesidad del hermano. Pero ¿qué pasa si mi hermano no está en necesidad? Entonces, ¿no practico el amor por la iglesia de Cristo? Y aprendemos de acá dos cosas esencialmente. Yo anoté dos. Primero, orar por los hermanos. Fíjese, Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice así: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Otra versión traduce: a quien sirvo de todo corazón en el evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No es nada nuevo que el apóstol Pablo sea un hombre de oración. Ahora, alguien diría, bueno, es algo de las cartas antiguas, formales, tener una oración a sus destinatarios. Y sí, yo he visto, mientras estudiábamos en el seminario, cartas antiguas que no están en la Biblia, porque eran cartas de cualquier autor, que todas tenían una oración en, como forma de la carta. Sin embargo, el apóstol del saludo, de su presentación, de mencionar a los destinatarios y aún de la oración que era característica de las cartas antiguas, la hace personal y tienen un significado. Sabemos que el apóstol Pablo era un hombre de oración, sabemos que era cristiano y no va a estar mintiendo, así que seguramente recordaba a los hermanos en Roma en sus oraciones, pero tenemos algo para aprender acá. Él siempre encuentra una cualidad para agradecer. Así dice el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo no conocía a los hermanos en Roma, sin embargo, se había enterado de su fe. La fama de los hermanos se había hecho notorio. Ahí en Roma, en el corazón del imperio, en un lugar plagado de ídolos, de mundanalidad, allí había cristianos que seguían fielmente a Cristo y él daba gracias a Dios por esto. Y si vemos la carta que el apóstol Pablo escribió a todas las iglesias, siempre encuentra un motivo primeramente para agradecer, aunque tenga que corregir a esa iglesia. Por ejemplo, a los corintios tenían muchas falencias, muchas herejías, pero él siempre tiene algo bueno para agradecer. Y esto es algo que debemos imitar para la unidad y para practicar desde ya el amor por la iglesia, orando por los hermanos. Hermanos, ¿por quiénes oramos nosotros? ¿Por quién ora el mundo? A sus ídolos o a su Dios falso. ¿Por quién ora las sectas y religiones? Oran por las personas que aman. ¿Cuánto más los cristianos que oramos al Dios verdadero? Mediante Jesucristo, como el apóstol Pablo. Oremos por nuestros hermanos. Y no solo viendo sus errores o su falencia, sino agradeciendo a Dios por sus cualidades. Jesús dijo que debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque somos expertos en no ver nuestro pecado. Eso es el humano, es un experto en ocultar su pecado, pero ve el pecado del otro. Sabe señalar y criticar al hermano. Pero nosotros hagamos lo inverso. Busquemos en nuestro hermano cualidades para agradecer al Señor. Y va a ver eso como nos va a ayudar a amarlo más, a agradecer por la vida del hermano, por el servicio que está brindando, a la unidad y a poner en práctica realmente este amor por la iglesia de Cristo. Lo segundo, también muy práctico y que podemos empezar a hacer desde ya, tan práctico como orar por el hermano, es edificarlo con el Evangelio. Y es lo que Pablo tenía en mente. Es con lo que Pablo principalmente quería bendecir a los hermanos. Hermanos, no hay una bendición más grande que ser edificado con el Evangelio de Cristo. De hecho, esta carta que estamos meditando, Romanos, es de tal bendición para todos los hermanos porque nos edifica con el Evangelio. Al final el apóstol Pablo, gracias a Dios, no pudo ir todavía a Roma, pero nos da este banquete, este manjar que edifica a la iglesia de Cristo. Entonces, seguimos desde el versículo 10. Esta era la oración de Pablo, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él quería ir a Roma. ¿Por qué? Versículo 11. Porque deseo veros. Este deseo es una palabra fuerte en el griego. Es como tengo un anhelo grande de verlos, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados o confortados o animados, dicen otras versiones. Ahora, ¿qué era este don espiritual? Se han hecho muchos debates teológicos sobre qué es este don espiritual, pero si leemos el contexto y vemos
vamos leyendo desde el primer capítulo, entendemos que es algo relacionado con el Evangelio, una riqueza que viene con el Evangelio. Más conocimiento acerca de Cristo, acerca de su muerte, acerca de su resurrección, acerca de su exaltación. Más conocimiento acerca de Él. Romanos es un gran don espiritual. Y fíjese, vamos a seguir leyendo. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo era un grande en la fe. Había recibido el Evangelio por revelación de Dios. Era un apóstol del Señor Jesucristo. Pero él también iba a ser confortado o animado con los hermanos en Roma. Mire cómo dice otra versión, la NBI. Mejor dicho, este versículo 12, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. En esto hay humildad en el apóstol Pablo. Los hermanos en Roma eran hermanos comunes y corrientes como nosotros, algunos hermanos nuevos en la fe, pero estos hermanos también podían edificar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no iba solo como el gran apóstol Pablo a solo él edificar a la iglesia, no, él también tenía que ser edificado. Así que hermanos, necesitamos conocer el Evangelio para edificarnos mutuamente. No solo los predicadores, no solo los pastores deben conocer el Evangelio, la iglesia debe conocer el Evangelio, porque los pastores también necesitan de la oración del pueblo y los pastores también necesitan ser edificados con el Evangelio, con las verdades cristianas que nutren nuestra fe. Necesitamos ser fortalecidos y edificados. Y dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Cuál es el fruto que produce el Evangelio en manera especial? Salvación, pero no solo salvación, edificación. El Evangelio no solo lo necesitan los perdidos, el Evangelio lo necesita la iglesia para edificarse en la fe. Y eso nos enseña Romanos. Romanos no fue escrita a incrédulos, fue escrita a la iglesia en Roma. Y hoy es un manjar que tenemos nosotros. Y dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabio y a no sabio soy deudor. Otra versión lo entendemos mejor. Versículo 14 en la versión NBI. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Romanos es una carta deliciosa porque contiene el Evangelio de Cristo. Los hermanos en Roma, aún sin la presencia del apóstol Pablo, ya se estaban haciendo un banquete con las verdades que tenemos en Romanos y podemos decir, todos los cristianos de todas las épocas han disfrutado de esta carta a los romanos. Nosotros, los que hemos creído, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Tenemos una deuda con la gente que no conoce a Cristo. Ellos están muriendo de hambre. Ellos están en necesidad. Están en enemistad con Dios. Van rumbo al infierno. Nosotros hemos sido bendecidos. ¿Y qué lo vamos a mirar de arriba? ¿Yo soy distinto a vos? ¿Yo fui bendecido? No, nosotros lo hemos recibido gratuitamente. No podríamos pagar este banquete espiritual que tenemos. Y esta es la imagen que se me viene. Nosotros disfrutando de una comida espiritual exquisita y un mundo muriéndose de hambre. Somos deudores. Una deuda que no podemos pagar, pero es una deuda con la gente que no tiene a Cristo. No con Dios. A Dios nunca vamos a poder pagarle nuestra salvación. Nunca vamos a poder pagar lo que vale Jesucristo. Pero es una deuda con el mundo. Necesitamos compartir este evangelio que es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. No es solo una deuda del apóstol Pablo, no, es una deuda de todo creyente que ha sido bendecido en Cristo Jesús. A griegos y a no griegos, a cultos e incultos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo quería bendecir a la iglesia con el Evangelio. Y es nuestro deber, hermanos, de forma práctica, como dije al principio, sin tener que esperar a que el hermano esté pasando necesidad para mostrarle mi amor. Obviamente, si un hermano está pasando necesidad, puedo mostrarle mi amor supliendo esa necesidad. Pero hay dos cosas prácticas que encontramos acá en el apóstol Pablo. Oraba por la iglesia. Oraba no solo viendo las falencias del hermano, sino viendo sus virtudes para agradecerle al Señor. Y segundo, compartía el Evangelio con los hermanos y quería que los hermanos le compartieran a él el Evangelio. Todos necesitamos aprender el Evangelio. Todos necesitamos entender el Evangelio. Todos necesitamos estudiar Romanos.